Alexander Daza. Mi nombre es Camilo David Flores Pertús, pertenezco a la asignatura de Administración de Personal. Nosotros nos correspondió exponer el tema número 1, obviamente el grupo número 1, se llama Teorías Aplicadas. Nuestro grupo está conformado, además de mí, Camilo David Flores Pertús, por mi compañero Luis Miguel de la Caro, Angie Marcela Ariza, y en esta oportunidad vengo a hablarle sobre dos exponentes de estas teorías, que son el señor Elton Mayo y Douglas MacGregor. De Elton Mayo vamos a hablar su aporte en el tema de las relaciones humanas, la Escuela de Relaciones Humanas, sus características, vamos a hablar sobre el experimento de Hawthorne, y también en cuanto al tema de lo que propuso o expuso el señor MacGregor, vamos a hablar de la teoría X y Y. Para ello vamos a utilizar una herramienta muy importante que aprendimos en los cursos virtuales ofrecidos por la universidad del área Bloque 10. A continuación profundizaremos sobre esos temas. Bueno, compañeros y profesor, continuamos con la segunda parte del video que le había propuesto. En esta oportunidad estamos utilizando una de las herramientas otorgadas por la universidad como lo había mencionado anteriormente, en sus cursos virtuales del área de Bloque 10. Y aquí vamos a presentar, como ya les había anticipado, la parte de mi exposición, lo que correspondía en el tema de las teorías aplicadas, el aporte de Elton Mayo y Douglas MacGregor. Ya en otros videos mi compañero Luis Miguel de la Hoz les hablará del aporte de Abraham Maslow y de Friedrich Hesberg. Por su parte, nuestra compañera Angie Marcela Ariza Almanza les hablará del aporte de Max Weber y de David MacLean. Ok, continuamos entonces. Bueno, las teorías aplicadas, en esta oportunidad Elton Mayo, vamos a hablar un poco de él. Vamos a ver un poco, perdón y corro acá, una reseña histórica de la Escuela de las Relaciones Humanas. Vemos que la teoría de las relaciones humanas nace en Estados Unidos hacia la cuarta década del siglo XX y fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, en especial de la psicología. Voy a hacer un paréntesis en esta parte porque voy a hacer mención de algo especial y es mi aprendizaje durante este tiempo en la universidad, aprovechando que escuché que pues las materias se van a ir relacionando evidentemente, pero esta parte me hizo caer en cuenta que en sociología estamos tratando mucho también el tema del aporte de estos grandes científicos, administradores, ingenieros que aportaron al desarrollo de la misma. Es así como inmediatamente tuvo una correlación entre la sociología y este ejercicio que nos colocó el profesor de relaciones personales, de administración de personal, como lo es el profesor Alexander. Entonces, fue básicamente un movimiento de reacción, de oposición a la teoría clásica de la administración. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Vamos a profundizar un poco más adelante sobre ello. Pero Elton Mayo quiso entregar o investigar el hecho de que el personal humano es una pieza fundamental del trabajo. En cambio, en la teoría clásica se denominaba al hombre, al personal, como si fuera un instrumento para mejorar la maquinaria. Acá se le otorga o se le da el rol de persona importante, vamos a borrar ese término, de una parte importante de la compañía. ¿Listo? Entonces, por eso hubo una contraposición entre la teoría clásica y la teoría o el trabajo que empezó George Elton Mayo. De hecho, aquí cité una de sus frases célebres: un trabajador feliz, es un trabajo productivo. Y ya veremos más adelante el porqué. Entre las personas que contribuyeron al nacimiento de la teoría de las relaciones humanas, podemos citar a Elton Mayo, como lo venimos diciendo, como mayor referente, acompañado también de otras personas que aportaron también en este desarrollo,
pero hubo algo muy trascendental, perdón, que fue el experimento Hawthorne. Vamos a hablar de él más adelante. Aquí también vemos también que trabajó Mary Parker Follett y Kurt Lewin. Continuemos. Ok, vamos a correr esto un poquito por acá para poder ver. Bien, listo. La Escuela de Relaciones Humanas, el aporte de Elton Mayo, bueno, esta teoría tiene entre sus características más relevantes las siguientes. La primera es que estudia la organización como un grupo de personas. Es decir, ya lo mencioné anteriormente, se enfoca en las reacciones, en el aspecto psicológico que tienen las personas en su entorno de trabajo. Y una conclusión del experimento Hawthorne, me adelanto, es que el tema psicológico es más trascendental a la hora de producir que los materiales que abordan o el tema de la infraestructura, ¿ya? Un efecto psicológico puede afectar o prevalecer en el rendimiento del trabajador. Puede ser un pro o un contra, depende de cómo se sienta la persona. Hace énfasis en las personas, obviamente, se inspira en sistemas de psicología, como ya lo mencionamos anteriormente, delegación plena de autoridad, y esto acá hago la pausa. ¿Por qué? Porque en el experimento, del que más adelante voy a hablar, perdona la redundancia, es que se concluyó que las personas cuando tienen la capacidad de ejercer su propia autoridad y son responsables, tienden a rendir de una manera más eficiente. Entonces, por eso hablamos de una delegación de plena autoridad. Autonomía del trabajador, que éste podría laborar de la manera en que él consideraba hacerlo, siempre y cuando respetara los tiempos de entrega, los horarios de laborabilidad y lo que se le solicitaba. Confianza y apertura, muy importante es la confianza, que se confíe en el proceso, en lo que se está haciendo. Énfasis en las relaciones humanas entre empleados. Bueno, aquí sí hay un punto en el cual, no sé, en la actualidad yo no estoy muy de acuerdo y lo hablábamos en la clase anterior, y es esa parte de las relaciones humanas entre empleados. Sí, está bien que jamás se le va a prohibir a los empleados, por mucho que lo digan los manuales de convivencia y de la buena gestión laboral, que los empleados en sí no se pueden relacionar, está bien, pero hay una contraposición y es cuando los trabajadores empiezan a formar relaciones sentimentales, porque a la larga esto puede ser una afectación para el desempeño laboral. ¿Por qué? Porque si es una persona a la cual le tienes un sentimiento más grande que el del compañerismo o el de la amistad, digámoslo amor, en caso de que cometan un error, pues se van a tapar las sábanas entre los dos, tapar los pies entre los dos o atrapar el error en la falla, y eso para el gerente o el dueño de la compañía pues puede ser un factor de riesgo que afecte su operatividad y su patrimonio al fin de cuentas. Confianza en la persona, aquí resaltan una vez más la confianza de la cual hablamos anteriormente, y también el tema de la dinámica grupal e interpersonal. Por eso esta parte que me correspondió a mí, quise traer una imagen que describiera esto, de las características de la teoría, y vemos cómo un grupo funciona alegre, funciona motivado, que está bajo la supervisión de alguien, sí, pero no lo ven como un supervisor, como un jefe, como un ogro, sino como alguien que sirve para orientarlos, que los impulse, que los anime a prestar un mejor servicio, a ser más eficientes. Continuemos acá. Vamos a ver ahora que las relaciones humanas, en ese estudio que hubo, hay unas causas, hay unos principios, hay unas críticas y unos aportes. Vamos a verlos detalladamente. En primer lugar, vamos a ver las causas. Permítanme un momento. Vamos a correrles acá. ¿Listo? En las causas hay la necesidad de humanizar y democratizar la administración. ¿Por qué hay esa necesidad? Como lo había dicho antes, esta es una
una teoría totalmente opuesta o que criticaba mejor, digámoslo así, a la clásica, ¿ya? Entonces, por eso la necesidad de humanizar, de entender que se podía llegar a un acuerdo entre lo que pensaban, lo que creían los empleados y lo que necesitaba la compañía. Entonces, llegar a un punto medio en el que ambos estuviesen felices, tanto la empresa como los empleados, la retribución con el aporte. El desarrollo de las llamadas ciencias humanas, la idea de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Kurt Lewin, las conclusiones del experimento Hawthorne, vamos a hablar de él. Y en cuanto a los principios, vemos que la integración y el comportamiento social, las recompensas y sanciones sociales, importante también, los grupos informales, el contenido de cargo, los aspectos emocionales y el estilo de supervisión. Hablamos de él hace un momento, en donde enfatizamos que ese estilo de supervisión en el cual había una cierta confianza, eh, una cierta delegación de autoridad para que no es que hicieran lo que ellos les plazca, ¿no? Sino que cumplieran a cabalidad su trabajo en los tiempos estipulados por ellos y que tuvieran en cuenta los factores humanos, muy importante también. Bueno, en cuanto a las críticas a este factor, ya me he adelantado algunas, pero vamos a ver algunas otras acá, vamos a ver desde aquí. Bueno, la validez científica, la miopía de los enfoques, la preocupación excesiva por la felicidad, es decir, que, que, que importaba más el tema de que la persona estuviese feliz, de que a veces se dejara de enfocar en el tema de productividad, de hacer las cosas a tiempo, de cumplirlas solo para que el empleado estuviese feliz. Eso conllevaba a que se le cambiara el ambiente laboral constantemente, la infraestructura, y entonces se venían las preocupaciones de la empresa, que es que estaban favoreciendo al personal humano y no a los intereses por los cuales está funcionando la compañía. Vemos también un sentido de la participación malentendido. Vemos también entre las críticas que hay una visión corta de decisión de grupo, porque eso a la larga, cuando se forman en empresas grandes, hay varios sectores, hay varias áreas organizadas, digamos la de contabilidad, la de logística, la de gerencia. Entonces se forman como microgrupos que van destinados a su funcionalidad, a sus ideas. De pronto se cubren los errores entre ellos, no funcionan bien con las otras áreas. Eso es lo que enfoca esta parte. La generación del conflicto será un problema. Y la oposición al individualismo. Hago un paréntesis para exaltar que estas técnicas o estos aportes de Elton Mayo son muy importantes hoy en día y cada vez están tomando más relevancia, porque cada vez más se enfoca uno en la satisfacción de el empleado. A eso se le llamamos un clima laboral interno óptimo y eficiente. A ver, en cuanto a los aportes, vemos que uno de ellos es involucrar, por primera vez al ser humano como elemento primordial de una organización. Observar a la organización como un sistema social. Hay que proponer que la productividad no es el problema de ingeniería, sino de relaciones de grupo. Y ser los pioneros en el estudio de la motivación, el liderazgo y la comunicación y los grupos formales. Esto es también bastante importante. Ok, continuemos acá. Bueno, y por fin les voy a hablar del experimento que les venía mencionando hace un rato. Su propósito era averiguar qué tanta influencia ejercía en la productividad de los trabajadores ciertas condiciones. Cuando hablamos de esas ciertas condiciones, y a los que deseen pueden buscar los videos tutoriales en YouTube, se los recomiendo mucho, me orienté y me basé en ello. Él intentó mostrar en principio cuánto afectaba, ya sea de manera positiva o negativa, el tema de la luz para lo que los trabajadores pudieran desempeñar su función. Esa fue la primera etapa del estudio que se hizo en Estados Unidos. El factor de la luminosidad, aquí lo vemos,
no disminuye ni aumenta la productividad. Esa fue la conclusión de la primera etapa o fase. En la segunda etapa, en dos grupos de salones separados. En el grupo 1 mejoraron las condiciones de trabajo y en el grupo 2 se dejaron las mismas condiciones. Se les informó que eran parte de un experimento y aumentó la producción y el efecto psicológico los motivaba. Sin embargo, no me quiero adelantar, pero bueno, vamos a decirlo. Posteriormente se dieron cuenta que la armonía que había también como crítica, que ya la vimos hace un momento, influía en el sentido que entre ellos se tapaban los errores y a veces disimulaban o cambiaban los resultados, solo para que en el informe final saliera el resultado no esperado, no real, perdón, pero sí esperado por los investigadores. En una tercera etapa se dieron cuenta de que los factores psicológicos afectaban más que los físicos. La gran conclusión es esta en mi criterio. Y la cuarta etapa, los operarios velaban por unos por otros. En esta parte, y por eso les dije que no me quería adelantar, era lo que les estaba describiendo. Los operarios velaban unos por otros, pero se comprobó que ellos venían y aparte del beneficio que era que mientras que unos estaban retrasados en su labor y se apoyaban, pues también ocultaban las fallas de sus errores, se cubrían entre todos y manipulaban los resultados cuando sabían que estaban siendo investigados o velados de cerca por una entidad diferente a la de su supervisor más cercano. Entonces esa es la conclusión de la cuarta etapa. Continuemos. Bueno, aquí de esto ya les hablé anticipadamente, aquí traje una comparativa entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Aquí vemos que ambas se enfocaron en la productividad, pero en la teoría clásica el hombre era equivalente a una máquina útil, era su equivalencia, y aquí en el centro vemos una referencia de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, perdón, en donde se observa cómo eran los tiempos. Esta película fue una crítica a, la, a, la, a las condiciones laborales que tenían los estadounidenses en ese entonces. Bueno, en cuanto a la teoría de relaciones humanas, el hombre era equivalente como a un agente, parte del proceso. Ya vemos la diferencia de connotaciones. En la teoría clásica, el hombre se le da una catalogación de hombre económico y acá un hombre social. Acá en la clásica que importaba más el trabajo era por el dinero, acá que lo importante era el aspecto psicológico y que se influenciaba más en su rendimiento, en la productividad, que poder hacer un trabajo por intereses económicos. En la teoría clásica se enfatizaron mucho los ingenieros en el tema de la productividad y acá ya en las relaciones humanas hicieron más presencia los psicólogos. Bueno, para finalizar mi parte, voy a hablarles ahora del tema de teorías aplicadas, el aporte de Douglas MacGregor y la teoría X e Y o X y Y. Esto es muy interesante porque me tocó exponerlas por allá en segundo semestre casualmente, una de las materias que cursadas en la carrera de administración de empresas. Y consulté en ese entonces videos relacionados con el tema. Me encontré uno muy particular en el que definían a las personas que caían o se enfrascaban en el tema de la teoría Y como los non-no y las personas que estaban en la teoría o se catalogaban de la teoría Y como los dale pues. ¿Por qué? Porque la teoría X en la actualidad son consideradas, la teoría X y Y son consideradas un referente en las ciencias administrativas, en la motivación y en el estudio de las relaciones interpersonales, principalmente cuando se da las relaciones jefe-colaborador. Las teorías de motivación de personal y las teorías de administración han llegado a ser tan numerosas que muchas personas, principalmente en el ámbito empresarial, entre ellas directivos, gerentes o personas con colaboradores a su cargo,
han encontrado sensaciones de confusión y frustración tratando de determinar cuál es la mejor manera de realizar su trabajo. Empecemos entonces con la teoría X. Vamos a correr un poquito acá. Bueno, quise traer una imagen que reflejara a simple vista lo que esta teoría quiere expresar, ¿ya? Y se basa en un estilo de administración tradicional, estricto y rígido. La creencia principal de este modelo es que las personas son un simple medio de producción. Los directivos consideran que los trabajadores solo se mueven por motivaciones económicas, rehuyen de las responsabilidades, necesitan ser dirigidos y poseen métodos deficientes de trabajo. Bueno, esto tiene relación, si nos vamos a la presentación anterior con respecto a Edson Mayo, podríamos decir que esto encaja perfectamente en la definición anterior de la teoría clásica, en donde se veía al trabajador como una máquina que simplemente era por motivación económica y no porque desearía desempeñar su trabajo tal cual. A diferencia, tenemos la teoría X, la teoría Y, perdón, que esta la quise representar con una imagen satisfactoria de buen ambiente. La teoría Y, por su parte, obedece a un comportamiento más actual y cada vez más utilizado. Es cada vez más actualizado porque las compañías se están enfocando cada vez más en el personal humano. De liderazgo es que los trabajadores se esfuerzan, se autodirigen, se motivan y se organizan por sí mismos. El trabajo para ellos es algo natural, por lo que siempre muestran su lado más competente y creativo. Este estilo permite que el trabajador impulse su aprendizaje y desarrolle un crecimiento personal y profesional. Es entonces si recuerdan, cuando empecé a hablarles de las teorías aplicadas, pero el aporte de Douglas MacGregor, les dije que observé un video, lo pueden consultar en YouTube, se los recomiendo, en donde citaban a los Dale y a los no menos. Bueno, los no menos era que a todos le veían el lado negativo y los Dale pues el lado positivo. Por ejemplo, si ellos veían que iba a llover, los que estaban enfrascados en la teoría X pensaban en, hombre, ya me voy a mojar, el bus ahora va a demorar para pasar, la ropa en la casa se me va a mojar. En cambio, los que estaban en la teoría Y pensaban, hombre, está lloviendo, bueno, que chévere, se me van a arreglar mis plantas, mi jardín va a regarse naturalmente. El bus va a demorar en pasar, pero eso me da tiempo de revisar unos informes o leer un libro. Entonces era el pensamiento de ambos y mostraban la comparativa permanente de ambos frente a la misma situación. Entonces, les dejo para terminar mi presentación la duda. ¿En qué categoría o teoría mejor están ustedes? ¿En la X o la Y? Muchísimas gracias y feliz resto de día. Hasta la próxima.